distancia, quien es obstetra también y que ahora está en Argentina y que nos va a facilitar una conferencia muy importante con recomendaciones para mantener una buena salud sexual durante la menopausia. También tenemos esta noche a nuestra colega Evelyn Ruiz, quien va a compartir con nosotras una guía de cómo llevar la historia clínica de una mujer menopáusica en nuestra consulta. Eso es, en resumen, lo que trataremos esta noche y darles nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Listo, doy paso entonces a nuestra colega Celia Zacarías. Ella tiene un doctorado en ciencias de la salud. Obviamente es licenciada en obstetricia, tiene un masterado y es especialista también en menopausia, en suelo pélvico, en atención integral del embarazo, puerperio y puericultura, sexología clínica, cáncer pélvico uterino y también es creadora del método PIMIN, que luego nos cuentas cuál es el método PIMIN. Y pues su experiencia de trabajo ha sido obstetra del Hospital Julio Perrando de Argentina, en el Centro de Salud Villa Alvear en Argentina también y en el Centro de Salud de Belgrano. Te agradecemos muchísimo como orgullosamente obstetras, como colegas de la distancia y estamos aquí prestos a escuchar tus recomendaciones esta noche. Bienvenida, Celia. Bueno, muchas gracias. Primero y principal, saludar siempre por esta invitación que tienen las colegas de Ecuador. Eh, para mí es un orgullo también poder representar a mi provincia. Yo soy de una provincia del norte de mi país, de Chaco, y representar a mis colegas de la Sociedad Obstétrica del Chaco. Yo soy su presidente. Entonces, para mí es doblemente un orgullo también poder hacerlo con 30 años de experiencia como obstetra y en mi haber como profesional también poder volcar toda esta experiencia, no solamente en mis pares de que me rodean, que son compañeras o colegas que están en mi provincia, sino también así como ustedes que están en Ecuador. Así que para mí realmente es un placer también porque me gusta mucho la docencia y me gusta poder transmitir esto que nosotros a través del tiempo hemos ido desarrollando diferentes maneras de poder cursar con nuestras mujeres y más en esta etapa que generalmente es poco oída, es poco visibilizada, por eso es la importancia de nuestro quehacer diario con nuestras mujeres en el periodo de perimenopausia como menopausia. Eh, sí, eh, a través de investigaciones he ido desarrollando un método, es preparación integral de la mujer en menopausia, esa es la metodología PIMIN, que es un acompañamiento, así como nosotros hacemos acompañamiento de la mujer en el embarazo, esta metodología es para poder desarrollar actividades y poder acompañar y poder tratar de paliar toda la sintomatología que tienen las mujeres, sobre todo porque hay una serie de síntomas y signos que la mujer nos viene al consultorio, por eso es importante poder hacer esto. También este tema de la sexualidad es un tema central y un tema fundamental porque está centrado en su vida, atraviesa toda la vida de la mujer, por eso es importante hacerlo acotación en este momento. Bueno, empezamos entonces. Voy a compartir mi pantalla, entonces vamos a empezar a desarrollar estas recomendaciones en la salud sexual en la menopausia. Seguimos. A lo largo de la historia de la humanidad, este tema, como decía recién, siempre ha sido un tema central porque la búsqueda del placer, el enaltecimiento de la anatomía, no solamente de la mujer, sino de la pareja en sí, siempre ha llevado la vida, es el tema fundamental y es el eje sobre todo porque es la búsqueda de ese placer, la búsqueda de ese contacto, ¿sí? En otras épocas ahora está un poco más visibilizado, está como más revolucionado este tema de la sexualidad, pero antes siempre tenía un eje
como de penalización, ocultamiento, vergüenza, porque la esfera, el tema de la sexualidad siempre ha sido un tema tabú. Entonces nosotros como profesionales de la salud tenemos que ir a sacar como de ese estado la sexualidad y tenemos que acompañar a la mujer en estos procesos, porque es un proceso en realidad para nosotros poder hacer una atención integral propiamente dicha. Los conceptos, así como dije, esto es, atraviesa desde que el mundo es mundo, entonces una actividad que nosotros podemos decir o desarrollar en este proceso de la mujer como también del hombre, pero no solamente como algo instintivo, sino también enseñar, porque nos ha tocado en diferentes situaciones nosotros frente a una consulta en la cual la mujer nos ha dicho, en algún momento nosotros hablamos sobre orgasmo, en algún momento hablamos sobre contacto, en algún momento hablamos sobre el placer del otro y el placer propiamente dicho, pero la mayoría de los casos, muchas veces algunas mujeres vienen con que ni siquiera saben qué significa ni conceptualmente ni vivencialmente lo que es un orgasmo. Por eso la importancia nuestra de prepararnos en esta materia que es fundamental para nosotros poder ayudar a esa mujer en este proceso y más cuando se acerca un momento culmine que es la perimenopausia o la menopausia. La prevalencia de problemas sexuales como datación hay hace muchísimos años, ha datado la OMS, ha sido reconocida, por ejemplo, la sexualidad como un derecho humano fundamental y alta prevalencia de disfunciones, sobre todo en esa transición menopáusica. Muchas veces algunos profesionales han tomado con mucha liviandad este tema, pero en general nosotros que somos el eje, somos el nexo de esa mujer con su vida, con lo que ella está atravesando, nosotros somos los que tenemos que estar a la vanguardia en estos temas, por eso tenemos que conocer y reconocer este derecho humano fundamental como profesionales de la salud, ¿sí? No tener esos tabúes que generalmente como seres humanos nos ha tocado atravesar en nuestra propia experiencia también muchas veces situaciones de este tipo, pero nosotros tenemos que dejar de lado eso y tratar en lo posible de sobrellevar y también ayudar y acompañar en este proceso, ¿sí? Porque hablamos de un proceso. Nuestro rol es fundamental porque hacemos educación en anatomía, hacemos educación en fisiología, que es el funcionamiento. Nosotros como licenciadas en obstetricia educamos en estos dos temas fundamentales, el funcionamiento de los órganos reproductivos y la respuesta sexual sobre todo. Muchas veces hablamos de respuesta sexual como la genitalidad, o sea, el contacto. Hablamos de la penetración, pero en general nosotros tenemos que decir que contacto sexual, la caricia también forma parte y forma parte, una parte fundamental en lo que es la respuesta sexual de tanto de hombre como de mujer o de mujer-mujer. También nosotros tenemos que saber y educar en estos temas que son fundamentales. Hablar sobre la información en anticoncepción, por supuesto que sí, porque se sabe que antes las mujeres tenían en cierto tiempo de su vida relaciones sexuales, a veces no, a veces estaban relacionados con que solamente era el hecho de tener una relación sexual, era para la procreación o para la estimulación. Pero no es solamente eso, también hay cuidados que nosotros podemos hacer como profesionales de la salud. Entonces, esa mujer con todo su proceso, con toda su respuesta sexual, con todo lo que la información que nosotros le podemos proporcionar, dábamos cuenta de una seguridad, hablarle de los diferentes métodos anticonceptivos y que ella pueda optar y pueda elegir
por un método anticonceptivo en la cual ella se sienta cómoda. Eso también habla de educación sexual, ¿sí? Prevención y detección temprana y consejería integral. Siempre nosotros en toda nuestra consejería, en nuestro control, en nuestro contacto con el paciente, tenemos que hablar de diferentes temas, no solamente el tema sexual, los cuidados, sino también la prevención y detección temprana de algunas patologías. Esto es fundamental dentro de la salud sexual. Acompañamiento en terapias hormonales y no hormonales. Acá, en algunos casos, dependiendo de dónde nosotros ejercemos, acompaña una ley de ejercicio, acompaña ciertas normativas generales. Ustedes recuerden, y yo esto les quiero que quede clarísimo, que nuestro rol fundamental, sobre todo, hablar de menopausia o hablar de perimenopausia, recuerden que es un proceso fisiológico de la mujer, no es considerado una patología. Por eso las obstetras podemos hablar y podemos hablar con conocimiento sobre este tema y sobre todo porque nosotros podemos acompañar esas terapias no hormonales, podemos prescribir esas terapias no hormonales y acompañar en las terapias hormonales en el caso de que esa paciente lo necesite, ¿sí? Derivación oportuna, sexología y psicología, por supuesto, aprender a trabajar en equipo. Hay que hacer un trabajo integral en la cual uno va a detectar, porque nosotros en esto de sexología tenemos, por ejemplo, una historia clínica, tenemos una historia clínica de menopausia y tenemos una historia clínica de sexología. Entonces, tenemos que saber detectar cierto tipo de patologías y cierto tipo de eh, falta de respuesta, sobre todo, entonces nosotros sabemos a dónde derivar, ¿sí? Porque muchas veces hay casos en los cuales se nos presentan que nosotros podemos hablar sobre algún tipo de ya dentro de la patología y dentro de la sexología, donde hablamos de una patología propiamente dicha, ¿sí? Hay casos, justamente hoy, yo no estoy en mi provincia, estuve leyendo, me he comprado un libro y me pareció súper interesante, habla sobre la sexología forense y ahí hay casos y registran casos de patologías dentro de la sexología en la cual uno muchas veces no quiere hacer como hincapié, pero siempre hay algún tipo de eh, respuesta que tiene el paciente en la cual nosotros podemos decir, bueno, este paciente no es ya paciente nuestro y lo podemos hacer una derivación oportuna a un profesional que hace sexología o a un profesional que hace psicología o psiquiatría, ¿sí? Es fundamental detectar, sobre todo, por eso es fundamental tener la historia clínica que está basada en el tema de sexología y también basada en el tema de menopausia. Acá hacemos, la salud sexual en menopausia requiere un enfoque integral y sin tabúes. Lo hablé al principio de mi conferencia. Hablamos de nosotros primero, reconocer si tenemos o no tabúes. Nosotros tenemos que siempre hablar de forma neutral, siempre tratar de ayornarnos con el paciente porque si no, nosotros ponemos barreras. Eso es lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta. Sacar esa barrera para que el paciente se pueda explayar, para que el paciente pueda tener la posibilidad de decir qué es lo que le está pasando y a veces ellos piensan que, fíjense, antes las mujeres decían que no se podían masturbar. ¿Por qué no? Eso es un parte de la naturaleza humana. Solamente pensaban que el sexo masculino realizaba ese tipo de temas, pero se sabe que puede suceder también en la mujer, porque no está dentro de lo que es la naturaleza humana y la mujer también lo puede realizar. Entonces, ese tabú siempre tenemos que sacárnoslo, ¿sí? La consejería debe ser centrada en la mujer y mejorar la calidad de vida. La mujer empieza con signos, empieza con síntomas
Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todo lo que ella nos cuenta, nosotros tenemos que volcar en una historia clínica y tratar de ver en qué momento nosotros podemos separar la parte psicológica de la parte fisiológica y la parte funcional de lo que le está pasando dentro de su sexualidad, ¿sí? ¿Es necesario la capacitación continua de los profesionales de la salud? Por supuesto que sí. Es necesario que nosotros constantemente hagamos una capacitación, pero no por el hecho de que tengamos que sea obligatorio. Nosotros éticamente tenemos que hacerlo porque cada vez más hay más mujeres con estos problemas y nosotros tenemos que estar a la altura de esa situación y a la altura de lo que ella nos dice, de lo que ella nos ofrece para cuando nosotros hacemos una intervención o hacemos una anamnesis. ¿Qué podemos tener como etiología? Generalmente hablamos de modelos erróneos de aprendizaje y educación sexual. Bueno, esto le pasa mucho de las mujeres. Hablamos recién de ese tema tabú de la masturbación. Fíjense acá, acá justamente lo digo, falta de autoconocimiento a través del propio cuerpo, ausencia de esa masturbación, falta de interés, ausencia de exploración genital, desconocimiento de su propia anatomía. Ustedes saben que hay mujeres que pensaban que orinaban por el mismo lugar, por la vagina. Entonces, esto es fundamental que nosotros hagamos aclaraciones y nosotros podamos llevar esta enseñanza a las mujeres. De eso se trata la educación sexual, ¿sí? Reconocer la propia anatomía, la ausencia o la falta de interés por la búsqueda del placer y las zonas erógenas. No solamente es lo genital, también tenemos otras zonas erógenas que no corresponden a la zona genital y que nosotros podemos enseñarle a nuestros pacientes para que tengan una mejor calidad de vida con esto, porque esto también les ayuda a mejorar la calidad de vida. Disfunciones del piso pélvico, tales como patologías musculares o adherencias clitorianas. Por supuesto, hablamos de piso pélvico como un hipertono. Cuando tenemos un hipertono va a costar la penetración, por supuesto que va a costar esas relaciones sexuales, va a producir dolor. Entonces, esa dispareunia, que ese es el dolor en la relación sexual, esa dispareunia es por alguna disfunción, puede deberse a una disfunción, a de una patología muscular como un hipertono, ¿sí? La falta de interés o la falta de placer puede verse en hipotono, en esta disfunción del piso pelviano, ¿sí? Y las adherencias clitorianas, hablamos de algún tipo de deformidad que tenga la zona genital o si no, también a veces algún tipo de cuando se produce, por ejemplo, la mujer tuvo un parto y tuvo algún tipo de desgarro en la zona del clítoris, también puede verse a mala sutura perineal, mala sutura del clítoris. Entonces, siempre es fundamental conocer la anatomía para poder nosotros hacer una buena reparación. Siempre es fundamental conocer todo esto para nosotros poder volcar y decir, bueno, pasa esto con esta paciente, hacemos un diagnóstico, vemos cuál sería el tratamiento. Cambios hormonales, físicos, emocionales, por supuesto. Se pueden diferenciar tres grupos de hormonas femeninas en la menopausia. Tenemos las hormonas de liberación hipotalámica, como la folículo estimulante y luteinizante, son hormonas de la hipófisis anterior, y las hormonas ováricas, que son estrógeno y progesterona, ¿sí? Este es el eje fundamental donde empieza a cambiar la mujer esos cambios hormonales, ¿sí? Influencia de climaterio sobre el deseo sexual, la excitación, el orgasmo. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que investigar sobre su estilo de vida, su dieta, el nivel socioeconómico, la edad de la menarca, la fecundidad, la edad del último parto, delgadez y obesidad. Todo esto tiene que ver porque el estilo de vida, sobre todo,
tiene que ver con qué cambios nosotros podemos evaluar y qué cambios nosotros podemos decirle a la mujer que podemos cambiar, ¿sí? Siempre es importante tener en cuenta todos estos temas porque son fundamentales a la hora de nosotros poder hacer nuestra intervención como profesionales de la salud. Tenemos, por ejemplo, volvemos con los problemas biológicos funcionales, los psicosexuales, sociales contextuales, ¿sí? Las disfunciones del piso pelviano, ya hablamos del hipotono y el hipertono, ¿sí? Hablamos de los desórdenes endocrinos. Siempre es fundamental saber esto porque en la perimenopausia hay dos ejes fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Hablamos de las hormonas gonadotrópicas y hablamos de las hormonas ováricas. Dentro de las hormonas gonadotrópicas, las fundamentales son las dos, folículo estimulante y luteinizante, que ya hablé, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como sabemos que siempre este eje hormonal actúa a manera de feedback, ¿qué significa eso? Estimulo, yo estoy presente, estimulo a la hormona que está en el otro órgano lejano, que es el ovario, se va a estimular el estrógeno y la progesterona, pero cuando aumenta y no hay estímulo a nivel del ovario y el estrógeno em, no está funcionando, ¿qué sucede? Hay aumento de folículo estimulante y disminución de estrógeno por el tema de la menopausia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso es fundamental conocerlo. Siempre que hay aumento, va aumentando, aumentando, porque está tratando de estimular ese estrógeno. ¿Y qué le pasa? No hay estímulo. Entonces, cuando hacemos un dosaje hormonal, ¿qué pasa? Hay aumento de la folículo, disminución de estrógeno, ya estamos en la perimenopausia. Hay que ver los valores también de eso. Esos son los que nos van a producir a nosotros esos desórdenes, ¿sí? Ese desorden nos provoca eh, por ejemplo, los sofocos, nos provoca la sequedad vaginal, nos provoca el desorden menstrual, sobre todo porque hay meses que no hay menstruación, hay meses que sí, meses que no. Entonces, la importancia de conocerle el funcionamiento hormonal sobre todo. Hay también vulvogenitis recurrente, puede haber algunos anticonceptivos, puede haber algunos medicamentos y drogas que provoquen también esta disminución de la libido, ¿sí? Enfermedades crónicas o las enfermedades autoinmunes. Ustedes recuerden que es importante conocer dentro de la anamnesis, conocer y poner dentro de la historia clínica con qué patología nos encontramos previa a las mujeres y con qué nosotros podemos tener de herramienta para empezar a trabajar con ella. Las psicosexuales tenemos desarrollo sexual inadecuado o tardío. Hay desórdenes alimenticios, por supuesto que sí. En el propio desorden alimenticio, ¿qué tenemos? Podemos tener una obesidad, podemos tener una dismorfia, ¿no? ¿Cómo se ve esa mujer frente al espejo? Entonces, ese complejo de imagen corporal hace que ella no quiera tener relaciones sexuales también y eso también le provoca depresión, ansiedad. Entonces, también nosotros tenemos que actuar en este tema que es fundamental. Todas esas cosas hay que tener en cuenta a la hora de nosotros hacer todo un recuento de lo que le está sucediendo, hacer la historia clínica y ver cómo comenzamos a ayudar en nuestra como profesionales de salud, ¿sí? En sociales y contextuales religiosos, ustedes saben perfectamente que esto también forma parte de tabú propio de la mujer también, la cultura, ¿sí? ¿Qué ambivalencia sexual tiene esa mujer? Tiene que ver con la pareja, tiene que ver con la reproducción. Yo quiero realmente tener más hijos. ¿Qué hago yo con mi cuerpo, con mi salud? ¿Sí? Hay modelos que son generalmente erróneos y generalmente traen culturalmente de la casa que se tienen que comportar de cierta manera, pero que es erróneo si yo hago una diferencia sobre este tema. Entonces también tenemos que saber ver dónde está el problema de esta mujer, si se siente en ese modelo erróneo y nosotros tratar de ayudar para que
pueda salir realmente qué problema está teniendo en la parte sexual. Bien, ¿qué sintomatología puede tener pérdida de la libido? Por supuesto, la sequedad vaginal, la dispareunia superficial, aumento del síndrome perimenopáusico, hay sonidos y gases vaginales, tiene anorgasmia, cuadros depresivos. Siempre, para todo esto, es fundamental la dinámica sexual con su pareja. Ustedes recuerden que muchas de estas mujeres a veces tienen violencia de género. Entonces, yo, ¿cómo voy a estar con una libido súper si yo tengo una pareja que me golpea, una pareja que me disminuye psicológicamente? Entonces, obviamente que eso no va a funcionar. Siempre es importante conocer todas estas situaciones para que nosotros podamos hacer ciertas intervenciones y poder derivar a tiempo a psicología, a psiquiatría o a un sexólogo, ¿sí? El dolor en las relaciones sexuales, le llamamos dispareunia, es importante conocer esto, qué le está pasando a la mujer. Podemos conocer que se trata de un problema de piso pélvico, un hipertono muscular que produce esto. Recuerden que hay una atrofia genital, una atrofia vaginal, se acorta la vagina, los tejidos se aplanan, ¿está? Entonces, todo eso provoca un cierto dolor a la penetración. Entonces, fundamental conocer esto, hay que hacer un examen ginecológico, hay que examinar a la mujer, hay que preguntar dónde le duele, en qué momento, pero muchas veces esta atrofia se ve, pero a simple vista, con solamente poner en posición ginecológica y ya vemos que la mujer tiene una atrofia genital, ¿sí? Hay a veces líquen escleroso, hay como un tono este, brillante en la zona genital, como que está reseco, ¿sí? Siempre es fundamental hacer este examen ginecológico. En primer lugar, preguntarle a la mujer y decirle lo fundamental que es hacer este examen ginecológico para nosotros poder ver dónde está el tratamiento para ella. La disminución del deseo sexual también, cómo podemos ayudar con alguna terapia no hormonal, ¿sí? Dificultades para lograr el orgasmo. Preguntar si alguna vez sintió esa sensación, sabe lo que es un orgasmo realmente. Bueno, todas esas cosas es fundamental cuando hacemos nosotros una anamnesis, ¿sí? Y después tenemos otra patología que puede deberse a eso también, que se produce la vaginitis atrófica, ¿sí? Cuando hay infecciones vaginales a repetición y a veces nos encontramos nosotros que eso es lo que le está provocando esa molestia, el famoso síndrome génito urinario de la menopausia. ¿Qué tenemos que hacer? Brindar elementos concretos de evaluación, entrevista clínica con enfoque empático integral, hay escalas y test validados, hay una escala que es la escala de, por ejemplo, de ver la respuesta sexual, que es el FSFI, hay el índice de Cooperman de ver este test que también nos ayuda a nosotros a ver si es realmente grave el problema o se puede solucionar dentro de la consulta obstétrica. Examen físico y ginecológico, como dije recién, evaluación de ese piso pelviano, hacer un test, ¿sí? Que se puede realizar para ver cómo está el piso pélvico, la evaluación, la lubricación, análisis del vínculo de pareja y el entorno afectivo. Si tienen alguna pregunta, por favor, ahí esperen un momentito, me hacen la pregunta, yo paro y ustedes me consultan, o si no, al finalizar la ponencia. Seguimos. Integrar estrategias clínicas y educativas terapéuticas de acompañamiento. Esto que yo le decía de armar metodologías, ustedes pueden decir, bueno, yo tengo cierto grupo de mujeres que tienen esta patología, que están cursando este ciclo, ¿sí? Están cursando su perimenopausia y su menopausia y armar charlas para ellas, porque es importante que ellas se sientan en un lugar resguardadas, primero privadamente en una consulta individual y después hacer charlas grupales en las cuales ellas se sientan realmente acompañadas por el profesional idóneo, ¿sí?
Hay terapias hormonales y no hormonales, como les dije recién, las hormonales las conocemos, son a base de elementos de hormonas como estrógenos en general, que son a veces estrógenos locales y a veces son otro tipo de terapias hormonales que nosotros consideramos las terapias hormonales de reemplazo. Y dentro de las no hormonales tenemos los lubricantes, hidratantes vaginales y los fitoestrógenos, ¿sí? Que son suplementos también, los fitoestrógenos entra dentro de los suplementos que nosotros podemos prescribir y que es fundamental a la hora de la consulta. Educación sexual en menopausia, consejería en salud sexual desde un enfoque desde la obstetricia, ejercicios para el piso pelviano y conciencia corporal. Recuerden que tenemos nosotros, hay ejercicios que son ejes dentro de lo que es suelo pélvico. Hablamos de los ejercicios de Kegel, que en algunos casos cuando uno tiene un hipertono no es lo más aconsejado. A veces es aconsejado un masaje perineal, por ejemplo, un masaje vulvar, enseñarle a la mujer cómo tiene que hacerse ese masaje, con qué se tiene que hacer el masaje, ¿sí? La autoexploración es fundamental enseñarle a la mujer. Por eso no solamente sirve un ejercicio de Kegel, que el ejercicio de Kegel puede ser cuando yo tengo un piso pelviano hipotónico, sino también hay otras herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, los masajes perineales, los masajes vulvares, podemos hacer nosotros esto, incorporar a nuestra consulta y explicarle que esto también es fundamental. Para este tipo de herramientas nosotros también tenemos que tener, y esto tengan en cuenta, siempre consultar con la mujer, explicarle de qué se trata, darle esta herramienta, decirle para qué y tener un fundamento, obviamente, pero también es importante desarrollar, y eso yo después se lo voy a compartir, desarrollar consentimientos informados para cada práctica, porque en general siempre la mujer va a la consulta, nadie le explica nada, nadie le dice el fundamento de lo que le va a hacer y le explica el razonamiento lógico que esto tiene que tener, ¿sí? Y en qué le va a ayudar y si ella realmente se siente bien ayudada de esa manera, ¿sí? Hipertono, hipotono, me dice cómo diagnosticamos. Lo diagnosticamos fácilmente. Nosotros hay dos maneras de hacerlo. A veces lo hacemos con un aparatito que va con una sonda dentro de la vagina. Generalmente es un aparato que va con un electrodo en la zona del periné, va con los electrodos y después va con una sondita conectado a un aparatito así como un celular, va conectado al aparatito y ahí te va leyendo qué tipo de tono tiene esa mujer. Obviamente, la sonda siempre va encapsulado o encapuchado con un preservativo que no tiene lubricante y eso se coloca dentro de la vagina y te hace la lectura. Otra forma más fácil, por ejemplo, de hacerlo es hacerle un tacto. Uno ya se da cuenta cuando la mujer pone esa dureza, ¿sí? Y hay un, este, un, una herramienta que se llama test de Oxford, que nosotros lo utilizamos en piso pélvico y hacemos con un tacto esa evaluación y tiene un puntaje, ¿sí? De esa manera nosotros podemos evaluar un hipotono o un hipertono. Depende de qué utilicemos, si queremos utilizar la sonda, que es un aparatito, o si no, si queremos utilizar el Oxford, que es lo que tenemos más a mano, porque en general el Oxford nos da si hay hipertono o hipotono, haciendo simplemente un tacto, hacemos una evaluación con una escala, eso se hace una suma y con eso sabemos si estamos en hipotono o en hipotono. Es súper fácil hablando de piso pelviano. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Estoy aquí. Técnicas, por ejemplo, de mindfulness, respiración, autoexploración, lo que ayuda muchísimo a esto de la relajación. Hay una respiración que yo siempre enseño a mis pacientes, que es el peloteo diafragmático. Esto incluso nos ayuda a centrarnos, ¿sí? Con la respiración. Nos ayuda a veces, y me ha pasado de que con ese tipo de respiración he visto, porque yo les pongo a la paciente en la camilla y le hago hacer la respiración de peloteo diafragmático,
Y a veces se hace el diagnóstico, por ejemplo, de una diástasis abdominal, porque al hacer sale como el diafragma, perdón, el abdomen como que se abre en ese ejercicio respiratorio, y ahí puedo hacer también ese tipo de diagnóstico con el ejercicio de respiración de peloteo diafragmático, ¿sí? Siempre es importante hacerlo porque también me ayuda a centrarme, me ayuda a relajarme, y generalmente yo recomiendo a los pacientes antes de dormir hacer esta respiración de peloteo diafragmático para que puedan relajarse y puedan dormir. Ustedes recuerden que no solamente tenemos síntomas que son el sofoco, que son el nerviosismo, que es el síndrome genitourinario, la sequedad, el dolor a las relaciones sexuales, ¿sí? Sino también tenemos esto que es la falta de sueño, ¿sí? Que es importante, el estrés. Entonces, este ejercicio respiratorio de peloteo diafragmático ayuda al paciente a poder relajarse y poder dormir, ¿sí? Hay que hacer coordinación con algunas sexólogas, psicología y kinesiología si fuera necesario, ¿sí? Es importante hacer todo esto en esa anamnesis que es fundamental para nuestro trabajo como profesionales. Identificar barreras y proponer acciones del campo profesional. Siempre esto es fundamental. Las barreras las vamos a tener, está en nosotros afianzar nuestros conocimientos y poner en crédito lo que nosotros sabemos para decir, este campo profesional me corresponde, la menopausia y la sexualidad forma parte de la vida de la mujer y no es una patología, es una parte fundamental de su vida y es fisiológico, pero hacer esta identificación y nosotros afianzarnos en este campo es fundamental para poder ayudar a las mujeres. Hay que bajar esos mitos y prejuicios en torno al placer y la edad, ¿sí? Fundamental esto también, nosotros autoconocernos, el autoconocimiento tiene mucho que ver con esto. La falta de formación profesional en salud sexual menopáusica también, ¿sí? Porque esto falta muchísimo. Estamos a años luz. Yo hoy, como les contaba, en dos o tres capítulos que miré, que hojeé de este libro, que ahora ya les voy a mostrar, está hermoso. Pensé que era otra cosa, pero cuando abrí y empecé a mirar el índice, dije, bueno, esto realmente va a ayudar a las mujeres y nos va a ayudar a nosotros como profesionales, porque nunca hay que cerrarnos al conocimiento, porque es fundamental. Esto es lo que nos va a llevar a nosotros a avanzar como profesionales. No termina ni empieza la vida con embarazo, parto y puerperio. Comienza también la vida y sigue la vida con la mujer en edad de menopausia, ¿sí? Acceso a tratamiento y acompañamiento interdisciplinario también es fundamental, ¿sí? Hablar sobre este tema, hacer que escuchen no solamente la voz de las mujeres, sino a través nuestras voces también, ¿sí? Propuesta desde la profesión obstétrica en educación, la escucha activa y el empoderamiento. Siempre, siempre tratamos de empoderarnos nosotros mismos y de empoderar como profesionales de la salud. Nosotros somos fundamentales en la historia de la mujer. ¿Qué podemos hacer? Como les decía hoy, el masaje perineal es súper fácil. Yo les voy a pasar una guía de masaje perineal. Estimulación sensorial puede ser con lo que tengamos, un cepillito, un vibrador. Uno dice vibrador, palabra, mala palabra. Ustedes saben lo que yo tuve que bajar en cuanto a el tenor muchas veces de decir, bueno, tengo que entrar a un lugar donde tengo que buscar herramientas. Me he ido a lugares donde vendían estas cosas porque esto no es algo que está así a simple vista. Ahora, por ejemplo, hablando de, por ejemplo, para estimular el piso pélvico, hablamos de bola china, por ejemplo, podemos conseguir en la farmacia, pero antes no se conseguía esas cosas. Teníamos que ir a un sex shop. Estos vibradores hay en los sex shop. Con esto podemos hacer el masaje. Podemos enseñarle a las mujeres, tenemos que empoderarlas a ellas también de que su sexualidad es importante.
¿Tenemos que hacer movilidad de cicatriz perineal? Por supuesto que sí, lo podemos hacer con el vibrador. Tenemos que empezar a trabajar ese masaje perineal fundamental para la mujer. Y sobre todo porque tener una cicatriz muchas veces le provoca dolor y nosotros tenemos que tratar de sacar ese dolor. Por eso es fundamental conocer cómo se hace una movilidad de cicatriz perineal, ¿sí? Hidratación vaginal y genital por la atrofia, también fundamental que conozcamos qué tipo de hidratantes hay, ¿sí? Cuáles son los más importantes, cuáles son los aconsejados, qué le podemos decir a la mujer que se coloque, ¿sí? Para poder hacer ese masaje o muchas veces en las relaciones sexuales por la atrofia genital, el hidratante vaginal me va a servir muchísimo porque no le va a provocar dolor. Ustedes recuerden que el dolor en la penetración está en los primeros 5 milímetros de la entrada de la vagina y después ya no se siente dolor. Entonces, siempre es fundamental hacer ese masaje, hacer esa lubricación importante a la hora de la penetración. Y, por supuesto, enseñar a utilizar juguetes sexuales. Es fundamental conocer qué juguetes sexuales contamos y poder hacer la enseñanza correspondiente del uso de ellos. ¿Qué tipos de lubricantes tenemos? Tenemos a base de agua, a base de silicona, algunos son compatibles con el látex, otros no. Recuerden que algunos son a bases muy grasa, son más duraderos esos que son a base de aceite, pero tienen, por ejemplo, la contraindicación que muchas veces no son compatibles con el látex y lo debilitan. Entonces es importante porque ese preservativo se puede romper. Este, mm, la base siliconada, por ejemplo, tiene compatibles con el látex, tiene una lenta absorción, son resistentes al agua y a veces no son compatibles con juguetes de silicona. Ustedes recuerden que estos juguetes de silicona tenemos que reutilizarlos, entonces es importante saber los cuidados también, ¿está? Generalmente se lavan o se reutilizan, obviamente se pueden lavar con jabones que son jabones neutros o a veces jabones de juguetes de criatura. Con eso también se puede lavar estos juguetes sexuales, ¿sí? Los que son a base de aceite son más grasos, más duraderos y de lenta evaporación y es desaconsejada en las mujeres en la posmenopausia, ¿sí? Porque tienen muchos componentes a base de petróleo y esto tampoco está bueno utilizar. Acá tenemos una muestra, nosotros contamos dentro de nuestro vademecum que podemos recetar. Son óvulos que son con humectantes, son antiinflamatorios y cicatrizantes también, que se utilizan. Nosotros trabajamos mucho con este laboratorio, que es el laboratorio Biol, que contiene este óvulo que se llama Calmeva. También en los lugares donde podemos comprar. Tenemos, por ejemplo, geles íntimos, lubricantes a frío o calor, dependiendo de la sensación que quiera tener esa mujer, si tenemos frío o tenemos el calor. También tenemos estos geles que vienen lubricantes íntimos naturales, otros vienen con aloe vera, con ácido hialurónico y argán. Fíjense, el ácido hialurónico también es un reconstituyente de los epitelios, entonces por ahí es fundamental conocer cuál le va mejor a la mujer y con cuál se siente cómoda, ¿sí? Hay con L-arginina, maca y jengibre. Ustedes saben que la maca es un estimulante de la sexualidad. Entonces también es fundamental que podamos nosotros hacer una prescripción y recomendar este tipo de geles. Está con vitamina C y colágeno también. Contamos en los sex shop. Este se llama Sexual. Está en todos los sex shops, se venden este tipo. Tienen que buscar a veces algunos necesitan los naturales nada más, que son a base acuosa, ¿sí? La mayoría. Y no interfiere, no produce ningún tipo de alergia a nivel de el contacto con los genitales, ¿sí? Entonces, estamos llegando casi al final de esta ponencia. Hablamos de que nosotros somos profesionales reconocidas internacionalmente.
Estamos como figuras esenciales, hacemos atención integral durante el ciclo vital de la mujer, en su fase reproductiva, el climaterio y la sexualidad. Participamos en diferentes programas, pero tenemos que alzar más la voz en estos temas porque, como les decía, generalmente ponen en tela de juicio nuestra capacidad para poder resolver ciertos temas, pero ustedes tienen que tener en cuenta la, la menopausia, el climaterio forman parte de la vida de la mujer y es un proceso fisiológico, no tiene que ver con ninguna patología. Lo que le pasa a la mujer en cuanto a hormonalmente, psicológicamente, socialmente y biológicamente es un proceso natural, ¿está? Tenemos la manera nosotros de trabajar en promoción y prevención en estos temas. Hay que hacer educación sanitaria, fomentar estilos de vida saludables, programas de educación sanitaria en el climaterio. Yo les hablé de la metodología PIMIN, ese acompañamiento. Primero la consulta individual, después la consulta grupal. ¿Sí? Las mujeres se animan a hablar de sus problemas, se animan a decir lo que les está pasando. Y eso es un eje fundamental en nuestra atención como obstetras, ¿sí? Proporcionar estos recursos y habilidades para que sean las mujeres las protagonistas y promotoras de su salud. Se animan a contar lo que les está pasando, ¿sí? Eso es fundamental a la hora de una atención integral. Y resumimos nuestro rol en acciones concretas. La sexualidad no termina en la menopausia, se transforma. El placer, la intimidad y el vínculo puede fortalecerse. La obstetricia tiene un rol clave en prevención, evaluación y acompañamiento y necesitamos incluir este tema en guías clínicas de educación profesional. Hablando de guía clínica, yo les voy a compartir a mis colegas de Ecuador una guía clínica que desarrollé y en la cual podemos contar con diferentes tipos de maneras de hacer este abordaje profesional. Entonces, ese es mi regalo para con ustedes. Así que muchísimas gracias por su atención y para mí realmente es un placer poder compartir este tema con ustedes. Creo que tenía una pregunta, si no me equivoco. Muchísimas gracias. Espero que les haya Muchísimas gustado gracias, sobre todo. Celia. Creo que una ya contestaste. No sé si me escuchas. Sí, es hipertono y hipotono. Y acá me dice qué tratamiento puedo indicar a una paciente con prurito vulvar frecuente. Es una muy buena pregunta. Primero y Sí. principal hay que ver, porque el prurito vulvar tiene que ver a veces, si es frecuente, a veces tienen que ver con patologías de base. En primer lugar, ver si la paciente no es una paciente diabética. En primer lugar, si ha hecho algún otro tratamiento previo. A veces se hacen tratamientos prodrómicos o tratamientos que no tienen que ver realmente con lo que le está pasando a la mujer porque no la examinan. Entonces es fundamental conocer previamente lo que le está pasando, ver que de dónde viene ese prurito, en qué momento le ocurre o si es constantemente o si ha hecho diferentes tratamientos que no han dado con la clave. A veces es cambios de estilo de vida, a veces hay que averiguar y hay que hacer centro en qué es cómo se está alimentando esa mujer, si duerme bien, si se alimenta bien, si toma abundante líquido y sobre todo ver la microbiota, ¿sí? La microbiota es fundamental conocerla porque tiene que ver con todas estas patologías que hacen a que esta mujer viva con ese prurito vulvar frecuente. Entonces, es fundamental hacer por ahí cambios de estilo de vida con el tema de la microbiota. Por ahí tiene que ver por ese lado y su alimentación. Así es, ¿Alguna Celia. otra pregunta? Y de pronto también complementar que pueden identificarse enfermedades digestivas que estén Sí, obviamente alterando la microbiota y que por eso se desencadena otro tipo de síntomas que pueden exacto. llevar a la incomodidad de la mujer. Sí, te damos la razón. Em, ¿Alguien más tiene alguna consulta? Y yo de mi parte sí te quiero hacer una consulta.
Eh, ¿sí? del poco seguimiento que he hecho a las colegas de otros países como Chile, como Argentina, ustedes ¿Mm? son muy pioneras en la conformación de grupos de apoyo, en grupos de apoyo con mujeres embarazadas, en grupos de apoyo con mujeres lactantes. Y me imagino que también hay la misma experiencia con grupos de apoyo con mujeres que están viviendo estos periodos. Tal vez hay alguna experiencia de ese estilo en tu país, porque de pronto considero que es muy importante el recibir ese apoyo de un profesional, pero en un grupo con trabajo de pares, es como más enriquecedor en donde sale con mucha más confianza y afloran las verdaderas problemáticas que se pueden solventar entre mujeres o considerarlas como mitos tal vez y se las puede corregir, ¿no? Y se las puede fortalecer, se las puede darles el fundamento científico y el apoyo que ellas requieren. Entonces, quería de pronto saber si es que hay algo similar en tu país. Mira, generalmente, como yo decía recién, la menopausia o el climaterio es tomado como una patología. Por eso yo siempre aclaro que esto lo podemos ver nosotros tranquilamente dentro de lo que es nuestra profesión como licenciadas en obstetricia, pero lamentablemente no hay grupos de apoyo entre colegas, lamentablemente porque consideran que este es un área netamente del ginecólogo. Entonces, se nos hace un poco difícil a nosotros poder tratar este tema. Yo sé que hay gente que sí, que entiende que esto es parte de la fisiología, pero en algunos casos consideran que es tema solamente del ginecólogo, por eso se nos hace un poco difícil. Sí tenemos así una red nosotros en las cuales yo he estado impartiendo, por ejemplo, clases para mis colegas de Buenos Aires, del Colegio de Obstétricas del Distrito 1 de La Plata, para mis colegas del Distrito 5 de La Plata, de Distrito 5 de Buenos Aires, que son diferentes eh, partes de lo que es el Colegio Obstétrico de la provincia de Buenos Aires. Y ahora justamente también me ha hablado una colega de Buenos Aires, de otro distrito de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo? Este es un tema para la mayoría de las personas que nos rodean acá donde yo vivo en mi provincia, generalmente hablan de que es un tema del ginecólogo, pero nosotros tenemos claro, yo la tengo clarísima que es un tema que tenemos que abordar las obstetras, las licenciadas en obstetricia. Entonces, por eso considero que contar y dar mi experiencia con respecto a este trabajo es fundamental entre colegas. Por eso lo comparto y para mí me parece que es fundamental hacerlo y no me voy a cansar de hacerlo ni de bajar los brazos en ese sentido. Pero bueno, es lo que tenemos por ahí, pero yo sé que uno siempre dice, uno no es profeta en su tierra, pero yo tengo muy buena experiencia con mis colegas de Buenos Aires, así que con eso para mí ya es fundamental y es importante en este caso. Celia, Celia gracias. Pionera, Es muy gracias importante Margarita. lo que Bueno, yo tengo ahí, mencionas. sí, ahí tengo dos colegas de La Ajá. Plata y Margarita Vilar también. Yo estoy haciendo unos cursos con ellas, así que, y ahí dice, Celia es pionera en nuestro país. Gracias, gracias Margarita. Fíjate vos, esta es la red que nosotros necesitamos, todo el país, y que conozcan que podemos hablar sin lugar a dudas, podemos hablar sin lugar a dudas de lo que es climaterio y menopausia, así que por eso te digo, no me voy a cansar de decir que forma parte de nuestras incumbencias y competencias profesionales. Así que bueno, no importa que por ahí en algunos lugares sí, en algunos lugares no, pero mientras a alguien le prenda la lámpara o le prenda la semillita de que quiera trabajar en esto, yo voy a estar presente y voy a acompañar. Así que con esto no se hagan problema por eso. Gracias. Así, así es. Sí, muchas gracias por tus recomendaciones, porque en sí tu ponencia no ha sido
sido solo recomendarnos sobre la salud sexual en este periodo de la mujer, sino Sí, estimularnos a nosotras como obstetras y motivarnos a que claro. iniciemos Acá les voy a así tal mostrar, cual ustedes en su país, iniciemos esta motivación con más cosas, porque alguien en su país, nosotras, o el médico general hace la referencia al ginecólogo y se acabó, claro, o al endocrinólogo por un asunto hormonal y se acabó. Pero nosotras tenemos un abordaje creo que más integral, más, totalmente. más complejo, más de acompañamiento y de consejería que es fundamental. Te manda muchísimos saludos, muchas experiencias también, qué excelente ponencia y que es verdad lo que tú estás haciendo y la verdad, el camino que estamos iniciando nosotras esperamos que fluya tal cual está fluyendo en tu país con esta temática, porque en el nuestro también está bastante abandonado y en algún momento intentó abordarlo el Ministerio de Salud, pero fue solo un proyecto como un pilotaje y se acabó. Se acabó el proyecto y se acabó la continuidad de este abordaje a las mujeres, sobre todo que estamos o que cursamos de estas edades. No sé si alguien Bien. más tenga alguna consulta. O Celia, tú ya deseas cerrar igual, Acá, despedirte. acá les voy a mostrar, miren, este es el libro, Sexología Forense, está buenísimo este Ujú. libro, después les voy a compartir parte de lo que voy a ir leyendo. Realmente está muy bueno este libro y para mí realmente es un apoyo también porque habla de todo lo que atraviesa la mujer, lo que atraviesa el ser humano dentro de la sexología y es fundamental que nosotros aprendamos a enseñar y aprendamos a abordar estos temas que son fundamentales a la hora de una consulta obstétrica. Así que para mí es un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Celia, y ojalá te permitas un poco consultarte desde acá de Ecuador para que nos guíes en cómo encaminar este proceso con más Sí, colegas sí, acá en nuestro país. Agradecerte bueno, infinitamente. no, Un a abrazo a la ustedes. distancia de todo el grupo de Orgullosamente Obstetra. Muchísimas gracias, Janina. Gracias a vos, Queridas a colegas, Evelyn, a Gaby también, que siempre está en contacto conmigo y bueno, querer compartir cosas con nosotros, la Sociedad Obstétrica del Chaco, yo como presidente de ella y bueno, en representación de mis colegas del Chaco, sobre todo. Gracias. qué linda, muchas gracias. Abrazos. Gracias a todas por continuar esta noche y, y- y- para continuar con Esas cosas. Hola, se entrecorta la comunicación. Sí. antes de eso, Janina, ubícate en otro lugar porque no recordarles se te algo escucha nada. importante porque insisto,
disculpas. Una pequeña falla técnica por ahí. Hemos visto esto mes con la serie de ponencias nuestro abordaje ser en el periodo del embarazo, sino en toda su vida sexual y reproductiva, tal cual lo estamos demostrando eh, en el periodo de las recomendaciones de esta noche. Nuestra colega sería desde Argentina. Continuando, pues así, tenemos ya lista a nuestra colega Evelyn Ruiz, que hace línea, no he parado. Dame una pausa con algunos del desarrollo de clínica. Janina, disculpa interrumpirte. Ubícate en otra frecuencia o si no, sales e ingresas nuevamente porque no se te escucha nada. Nos sentimos algo pasa con nuestros sistemas. Continuar. Eh, Voy a describir el perfil Janina, en la apaga tu cámara y Universidad del mejor ahí Organismo hablas porque Mundial no se te de escucha. Integración de México. Es facilitadora y promotora del proyecto Maternidad Sin. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ahí sí, Janina, habla ahí y no prendes la cámara. Está bien. De acuerdo. Bueno, continúo con la presentación del perfil de nuestra colega. Está certificada como promotora de derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres por parte de la Prefectura de Pichincha y del Centro de Derechos Económicos y Sociales. Es coaching familiar neurotriádico de la Red Cibernética Social Proporcionalista Internacional y la Escuela de Guías Familiares de Ecuador. También está certificada como defensora de derechos de la primera escuela popular feminista por parte de la Prefectura de Pichincha, del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Fundación Pueblo y Vida y la colectiva Lilas en Acción. Es fundadora y miembro activo y exgerente general de la Asociación de Obstetras Promotoras por el Cambio. Es fundadora y miembro activo del colectivo Orgullosamente Obstetras de Ecuador y es miembro activo del Comité Local de Salud de Conocoto en el periodo 2025 y 2027.
Con este preámbulo quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra colega Evelyn Ruiz. Agradecerte mucho, Evelyn, por colaborarnos de esta noche y por socializarnos esta guía de una historia clínica integral que se propondría para que entre en discusión en relación al historial clínico del abordaje de una mujer en periodo de perimenopausia y menopausia. Bienvenida, Evelyn. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Les agradezco por haberse dado su tiempo a acompañarnos en esta noche, en el cierre de estas jornadas que hemos tenido en el transcurso de este mes. Le agradezco, Yanina, por la presentación. Y bueno, me es grato que aparte de ser organizadora de este evento, pueda cerrarles con un pequeño aporte que analizando conjuntamente con el equipo organizador, consideramos necesario La palabra, recursos mineros. compartir. No, la otra. Espera un momento para cerrar micrófonos. Bueno, procedo a compartir mi presentación. Voy a tratar de ser lo más breve porque el fin es compartir un modelo de historia clínica que más o menos, con todo lo que hemos aprendido en el transcurso de estas clases y otras guías que también me he basado, es lo que lo he hecho de manera manual. Es simplemente un modelo que espero que podamos irlo perfeccionando con el transcurso de la experiencia que tengamos en la consulta. Pero previamente voy a compartir una pequeña presentación, solo como un recordatorio, para no ir directamente al modelo de la presentación de la historia clínica. Bueno, a mí como ya me presentó Janina, paso a la siguiente diapositiva. Solo para recordar, es algo que debemos tenerlo, pero muy presente el concepto para poder empezar desde ahí a identificar a nuestra paciente o nuestra usuaria que está cursando ya sea el climaterio o la menopausia. Y aquí he traído esta noche un breve concepto del climaterio, solo para hacer un recorderis, que es el periodo de la mujer que se extiende desde los 2 a 8 años antes de la fecha de la menopausia e incluso hasta 2 a 6 años después de la menopausia, de la última menstruación como tal. Mientras que la menopausia es el cese permanente de la menstruación que resulta de la pérdida de la actividad folicular ovárica. Generalmente puede ocurrir aproximadamente entre los 50 años y se reconoce tras los 2 meses consecutivos de amenorrea sin que exista otra causa patológica o fisiológica. Como manifestaciones clínicas, he traído aquí a compartirles más es unas guías de algoritmo que nos puede servir muchísimo en nuestra consulta. Dentro de esta historia natural que nos va a permitir conocer cómo se va a afectar a nivel de diferentes órganos, a nivel como es en el cerebro, mama, colon, sistema cardiovascular, óseo, vasomotor, tracto urogenital, entre otros. Y para ello siempre tenemos que tener muy presente cómo vamos a identificar estos síntomas. Aquí les he traído un pequeño resumen de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Los que vamos a encontrar a corto plazo es oleadas de calor, sudoración, palpitaciones, parestesias, náuseas, cefaleas, astralgias, mialgias, insomnio, alteraciones del ciclo menstrual, así como la labilidad emocional, el nerviosismo, irritabilidad, estado arrítmico, depresivo, pérdida de la memoria. A mediano plazo, ¿qué vamos a presentar? Síndrome de atrofia urogenital, sequedad vaginal, dispareunia, disuria, polaquiuria, incontinencia urinaria, infecciones de vías urinarias, así como la atrofia de piel y mucosas y dislipidemias. A largo plazo, ¿qué vamos a, en cambio, presentar? En este caso de pacientes con menopausia van a tener una presión arterial, puede ser alta o baja, puede ser también que presente la osteoporosis, enfermedad cardiovascular, eventos incluso cerebrovasculares y trastornos de la memoria, como en este caso podría ser la demencia. Y la más importante que hemos aprendido justamente ayer con el doctor sexólogo, la disfunción sexual. Aquí les he traído unos algoritmos que me he basado justamente con una guía de práctica clínica para atención a mujeres que cursan el climaterio y la menopausia. En este
algoritmo vamos a ver o identificar cómo vamos a actuar cuando la paciente presenta síntomas vasomotores. En este caso, si presenta sofocos, sudoraciones nocturnas, ¿qué vamos a hacer? Si son intensos y afectan la calidad de vida, si presentan, vamos a promover a medidas no farmacológicas y tratamiento hormonal. En caso de no presentar, vamos a promover medidas no farmacológicas netamente. Si continuamos con esta paciente que está presentando este tipo de síntomas, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso. Esta acepta un tratamiento hormonal y si nos acepta dentro de este tratamiento, ella dice sí que va a persistir los síntomas. Vamos a considerar, en caso de que se persisten estos síntomas, a reevaluar y ajustarlos. En caso de que no persista, va a haber una valoración a los 12 meses. Y así se va a plantear para se refiere a partir de los 12 a 24 meses. En caso no presente o no quiera la paciente recibir terapia hormonal, esto se va a valorar otras opciones de tratamiento. Un algoritmo para pacientes que presentan síntomas vaginales únicas. En el caso de una presencia de sequedad vaginal o dispareunia, ¿qué va a pasar si hay un grado de afectación? Si hay una afectación importante, ¿qué vamos a hacer? Va a haber un tratamiento con estrógenos locales y si persisten los síntomas, se va a reevaluar y ajustar la dosis. En caso de que no se persistan los síntomas, va a haber un tratamiento a libre demanda. Mientras, si hay una afectación leve, ¿qué se va a hacer? Va a valorarse un tratamiento con una crema hidratante. Si persisten los síntomas, ¿qué vamos a hacer? Va a haber un tratamiento con estrógenos locales. En caso que no persista, su tratamiento será de mantenimiento y a libre demanda. En otro algoritmo que tenemos es en el caso de pacientes que presenten fracturas en mujeres menores de 70 años. ¿Qué nos indica aquí? Mujeres menores de 70 años, en caso de que haya un problema óseo secundario, si presenta, va a haber una osteoporosis secundaria. Si no presenta, puede haber una fractura previa, en la cual, si hay una fractura, ¿qué vamos a hacer? A evaluar e intervenir en caso de riesgo de otras fracturas que se vaya a presentar. Si no, esta que va a haber en menores de 60 años y en mayores de 60 años. Como podemos ver, esto ya pasaría a referirse con lo que es el especialista, que sería el endocrinólogo, para que pueda llevar el tratamiento adecuado de osteoporosis. En el caso de mujeres menores, en cambio de 70 años, ¿qué vamos a hacer? Si hay una osteoporosis secundaria, vamos a llevar una escala de osteoporosis secundaria y en caso de no, igualmente seguimos toda la escala, la cual esta la va a continuar lo que es el especialista. Como profesionales de atención primaria, ¿qué podemos hacer? Vamos, aparte de los tratamientos que va a recibir esta mujer, vamos también a complementarlo de una manera dándole asesoría en una dieta alimentaria y de suplementos. Vamos también a hacer que concienticen los cambios de estilo de vida. Sobre todo sabemos que el tabaco, el alcohol, el uso de estupefacientes, cosas que no le van a servir a nuestro usuario, tenemos que ayudarle a hacer ese cambio. Incluso también hay que promover el ingerir abundantes líquidos. Si siendo jóvenes vemos que el agua nos ayuda a que muchísimo la piel se mantenga hidratada, tersa, eso tenemos que hacer con mucho más presión en nuestras pacientes para que consuman abundantes líquidos. El descanso es muy importante, sobre todo un descanso reparador. Es increíble que por mismo las presiones laborables, compromisos, ya no se descansa como antes. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no hay esa regeneración celular, sobre todo en el descanso que tenemos en la noche, es lo que le permite a las células regenerarse y nos proliferen más bien las células malignas. También es importante promover el ejercicio. A veces yo también digo, una vez siendo profesional cae en que no hace, pero es un compromiso que uno tiene que hacerse. Yo al menos de manera personal le digo 2 veces por semana lo aplico, porque tengo que también enseñar con el ejemplo y es muy importante. Y para las personas que aplican ejercicio, incluso la parte emocional y mental ayuda muchísimo porque libera endorfinas y eso lo mantiene mucho más feliz y activo. Es importante también
promover la exposición al sol. A veces digo es difícil, peor que tenemos consulta, pasamos encerrado de casa a consultorio y en qué momento nos exponemos al sol. Pero tenemos que también darnos ese tiempo de exponernos y qué mejor poniendo el ejemplo para poder indicar a nuestros pacientes. También es muy importante socializar con grupos de la misma edad, sobre todo para que esto sirva de contención o trigo, que justamente Celia lo indicó. Es muy importante. Asimismo, como hay que armar grupos eh, sororos en profesionales como nosotros, como obstetras, también hay que incentivar a que se realicen estos grupos de mujeres menopáusicas, porque están atravesando una etapa que a veces no se reconocen, no se hallan qué está pasando. Entonces, el momento de estar rodeado de personas de ese mismo grupo etario les va a permitir entenderse y apoyarse mutuamente. Y el más importante, siempre hay que promover el control ginecológico. Es algo que siempre en el día a día, en nuestra consulta, sobre todo en la privada en la que estamos, es lo que más promovemos. Lo mínimo que siempre tienen que acudir por lo menos una vez al año. Si lo pueden hacer 2 veces al año, mucho mejor, pero nunca descuidarse de su control. Aquí les he traído un pequeño ejemplo de alimentos con alto contenido. Les comparto porque hasta a mí me ha pasado que siempre me pregunta, pero doctora, aparte de tomar el calcio en tabletas, en cápsulas, ¿qué alimentos contienen calcio? Porque es donde más se comienzan a preocupar ellas de consumir calcio, pero a través de los alimentos. Entonces aquí les he traído una tablita donde nos indica mucho aquí sobre todo los lácteos, que es el queso, yogur, en dulces que podemos encontrar en el chocolate blanco, en la barra de chocolate con leche, pan y cereales, productos derivados de la soya, en el pescado, en vegetales, nueces, semillas, zumos y frutas. Es importante ir complementándonos, no solo en la parte de aplicarme medicina occidental, sino también la medicina natural. De esa manera va de la mano. Y es aquí donde es lo que les he querido compartir. Les he traído un modelo de guía de historia clínica en la cual es el modelo que utilizamos y que nos han enseñado en la academia, pero que he tratado de alguna manera adaptarle y que las personas que están aquí, que se inscribieron al curso, van a tener acceso, lo van a poder de pronto adaptar a su necesidad, porque cada vez que va habiendo tensiones se va generando esa necesidad, ¿no? Voy a dejar de compartir y les voy a compartir la historia clínica. Bueno, aquí les he traído, es un modelo que le he adaptado eh, en un archivo de Word, donde aquí tenemos lo principal que siempre pedimos en una historia clínica, los datos de afiliación, donde están los datos personales. Es importante, por ejemplo, yo en mi historia clínica que yo manejo, yo ya agrego incluso el correo electrónico. ¿Por qué? Porque mis pacientes ya me piden factura. Entonces, eso de estar preguntando aparte de los datos, entonces yo ya pregunto incluso los datos que yo necesito para realizar mi factura. Por eso es importante que también adapten el correo electrónico para las personas que damos facturación electrónica. También aquí es importante las residencias ocasionales, que es algo que ya no lo ponemos, pero sí nos sirve para analizar también si de pronto hubo un cambio de región, de localidad, y eso también va a afectar muchísimo el cambio emocional y psicológico de esta paciente que está cursando la menopausia. Como antecedentes familiares, aquí los básicos que sabemos muy bien que vamos a preguntar de la madre, el padre, abuelos, tíos, y todos en general, ¿no? Como antecedentes personales no patológicos, aquí le he puesto como guía, es importante preguntar la vivienda, dónde conste, con servicios básicos, de en qué región o clima vive, número de convivientes del hogar, el grupo etario, entre otros. Porque también es importante, porque pasa muy comúnmente que la mujer está cursando esta etapa y justamente es donde digo, esta es la mejor lección o ejemplo que me dio una vez un profesor, la mujer menopáusica, los hijos adolescentes y justo
el esposo pasando esa época también que está sintiéndose joven, donde comienza a mirar a las jovencitas y esa familia es muy disfuncional. Entonces, a mí me da ya esa idea qué momento está cursando esta mujer y yo poder de alguna manera ayudarle. No en son de averiguarle cosas, sino que sí me da pautas para yo poder analizar mucho más a profundidad cómo es su entorno, cómo ella vive, si tiene necesidades, que eso también le aquejan de pronto y no le permite estar bien emocionalmente. Aquí que vamos a preguntar los hábitos higiénicos, es muy importante que esa mujer se bañe, que tenga un aseo genital, preguntar siempre cómo usted se asea, cómo usted se limpia, para de esa manera nosotros, a través de la educación, poder brindarles información adecuada. Hábitos dietéticos, aquí es muy importante. ¿Cuántas veces al día come? ¿Qué porciones come? Esto lo sabemos muy bien, solo voy a ir pasando. Ingesta de bebidas, sobre todo las gaseosas, que es la que más se consume. Hay que preguntar la cantidad, la frecuencia. La ingesta de café, igual cantidad, frecuencia. La ingesta calórica, perdón, del consumo de calcio y vitamina D, de qué forma los adquiere, que es conjuntamente lo que tenemos que promover la exposición al sol. La actividad física es importante también, preguntar la frecuencia y las horas de sueño. Preguntar, porque suele pasar y en mi entorno me está pasando, ¿no? Me han llegado muchos pacientes que ya están cursando la menopausia y me dicen, pero me he hecho todos los exámenes, todo sale bien, todo, pero comienzan a tener esta sintomatología muy fuerte. ¿Por qué? Porque no descansan y es muy importante el descanso. El descanso repara la parte emocional, las células y todo eso. Así que no pueden dejar de lado para que ustedes tengan esa idea, qué es lo que está pasando con esa paciente que no está durmiendo bien. Antecedentes de violencia de género. Es muy importante. Yo que soy defensora de derechos, me preparé en esto. Es importante saber que si dentro de su entorno está sufriendo esta mujer violencia, para de alguna manera poderle asesorar, referir y salga de ese círculo de violencia que también va a ser una causal que no va a permitir vivir esta etapa de la menopausia de una manera plena. Antecedentes ginecostétricos, que ya sabemos lo que debemos preguntar, todo esto de aquí. Y vamos acá. Ya, también aquí cerramos con lo que es si consume alcohol, el tabaquismo, si consume otras sustancias tóxicas que no le van a ayudar a esta mujer. Y nos vamos aquí a antecedentes patológicos. Vamos a preguntar de manera cronológica qué padecimientos previos tuvo, antecedentes traumáticos o fracturas, que son los más comunes que van a presentar, qué tipo de alergias, si recibió transfusiones sanguíneas o de algún otro compuesto o alguna cosa. Motivos de consulta, aquí les he añadido los más comunes que cuando se acercan a nuestra consulta nos cuentan. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? De una manera muy práctica, si la paciente nos dice, tengo calores, sudores, depresión, irritabilidad, pérdida de líbido, sequedad vaginal, insomnio, cefalea, fatiga, artralgia, mialgia, trastornos miccionales u otros, vamos a darle aquí un checklist, un visto, y en caso que sea otro síntoma, lo vamos a completar aquí y ponerle el checklist de sí. Aquí en la enfermedad actual, lo que nos va a contar acerca del síntoma, todo lo que sabemos hacerlo en consulta. El siguiente es de interrogantes que vamos a hacer de acuerdo a los aparatos y sistemas. Aquí está detallado desde el aparato digestivo, cardiovascular, tenemos el respiratorio, genitourinario. A medida que ella nos vaya contando, los vamos aquí colocando de una manera muy puntual, para de esa manera no olvidarnos, porque a veces dentro del conversatorio o de la atención entramos un grado de confianza que comienza a contar. Y si se dan cuenta, a veces en la conversación la paciente es como que nos da más información, pero cuando a veces solo preguntamos algo muy específico o le hacemos el chequeo o el examen físico, es como que ella se cierra. Pero aquí vamos sacándole poco a poco datos y los vamos clasificando de acuerdo al aparato, sistema que vayamos identificando. Aquí tenemos piel, anexo, sistema endocrino,
tenemos del sistema nervioso, tenemos de ano, recto, genitales, miembros de no, aquí estoy ya me envasé, perdón. Y listo, vamos en eso. Primero preguntando a la paciente de acuerdo a ese interrogatorio que vamos a hacer por sistemas. Acabado ese interrogatorio, vamos en cambio ahí a complementar con el examen físico. En el examen físico vamos a aplicar todo lo que son los signos vitales, que sabemos hacerlo, y de ahí los vamos clasificando de acuerdo al examen que vamos viendo de arriba hacia abajo, ¿no? Aquí en la inspección general incluso podemos poner de cómo llega la paciente, si está con un buen semblante, si le vemos bien, o sea, de cómo nos da esa impresión. Y de ahí vamos poniendo el examen físico, que están aquí completos. Y dentro de esto también es importante que incorporemos, aquí por ejemplo dice, el en la esfera psicológica. Es algo que a veces nosotros como profesionales no nos metemos a ver, pero sí es importante incluirlo. Entonces vamos a poner aquí cómo le vemos, ella cómo responde, cómo actúa y todo eso de acuerdo a lo que vamos haciendo el examen. Fenómenos autonómicos, si es que ella tiene buena retención de la orina, todo lo que nos cuenta, si hace muy bien sus deposiciones, al momento que de pronto generalmente podemos incluso involucrar, como cuando hacemos con las pacientes, vaya por favor, recoja una muestra de orina. Podríamos también incorporar en esa situación para ver si presenta o no al momento que está en la consulta, si tiene dificultad o no a orinar, o si de pronto tiene incontinencia urinaria. También podemos verificar áreas de resequedad, podemos ver áreas de hipersudoración y si hay una temperatura uniforme corporal. Como exámenes complementarios, aquí les he traído de lo que ya hemos aprendido o reaprendido en el transcurso de este mes, es que es importante tener muy en cuenta en nuestra atención hacer un pedido de ecografía. Si es que lo podemos hacer, si no directamente, esto lo podemos referir y lo podría hacer el especialista. Pero tiene que, al momento que nosotros captamos la paciente, tenemos que llevar un seguimiento de que esta paciente cumpla con todo este requisito de exámenes para que poder completar y hacer un buen diagnóstico, ¿no? Hay que considerar que hay que pedir una ecografía mamaria, puede pedirse incluso una mamografía, una ultrasonografía pélvica, una densitometría ósea periférica, un marcador bioquímico de remodelación ósea. Esos son muy importantes para poder saber cómo está, si presenta o no osteoporosis. Y como exámenes de laboratorio, que más o menos es lo que he traído aquí de los más importantes que nos han compartido, incluso los profesionales que me antecedieron en días anteriores. Aquí como un recorderis es importante pedir un hemograma, ya sea una biometría hemática que nosotros pedimos acá en Ecuador, un elemental microscópico de orina, un perfil lipídico donde siempre conste colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, una glicemia en ayunas, ácido úrico. También debe incluir pruebas de función hepática, especialmente con conteo de transaminasas, pedir una citología cervicuterina, mucho más si es que esta paciente no se ha hecho mucho tiempo, y complementamos con pruebas hormonales, como es la T3, T4, TSH, FSH, LH, progesterona, estrógenos y otras pruebas hormonales, que también podemos pedir testosterona y otros. Y finalmente aquí, si es que lo amerita, si el profesional considera necesario, podemos pedir una biopsia de endometrio. Aquí el siguiente punto que vamos a hacer, la terapéutica empleada previamente y resultados obtenidos. Es importante siempre preguntar a la paciente qué otros tratamientos utilizó y qué efectos le causó. Sobre todo, eso mucho lo aprendí en otras charlas. Más bien siempre que a ponernos de antesala a preguntar qué ya utilizó la paciente para nosotros en nuestra consulta no repetir, porque a veces tenemos todos los mismos conocimientos, pero por eso mismo el hecho de capacitarnos nos permite tener ese conocimiento de mayor alternativa de tratamientos. Entonces, al momento de yo preguntar a la paciente qué ya ha tomado, sobre con qué frecuencia, qué tiempo y qué efectos le ha causado, eso ya me permite ahí anotar y yo ya descartar o continuar o mejorar ese uso de ese tratamiento.
El siguiente punto, la impresión diagnóstica. Sí, siempre es importante aquí ya colocar de acuerdo a los síntomas que de pronto diagnóstico nosotros le vamos a colocar. Aquí nosotros aplicamos, bueno, a nivel mundial, el CIE-10, siempre aplicando el diagnóstico y el CIE-10 del código para poder tomar como pauta de diagnóstico que estamos llevando. El tratamiento. De acuerdo a lo que vayamos a considerar, con todo lo que hemos aprendido, vamos poniendo ahí mejorar sus hábitos. El tratamiento puede ser hormonal, si ya requiere de referencia de otro profesional, el cual va de la mano acá. La referencia es muy importante que trabajemos como un equipo multidisciplinario, no solo vino a la consulta con la obstetra y se quedó aquí, no, siempre averigüemos y vayamos más allá. Siempre es importante, sobre todo esto, me encanta mucho cuando creamos la Asociación de Obstetras, no solo vimos que queríamos surgir nosotros como obstetras, sino que también ayudar a que se resalten otros profesionales. Por eso es que nosotros sí tenemos un equipo multidisciplinario y del cual que cuando ingresan acá les damos esa facilidad de contar con profesionales para que puedan referir. En este caso, no olvidar que justamente en la charla que nos dio el sexólogo de ayer, ¿qué tenemos que siempre tener en cuenta? La primera intervención, el obstetra, va luego el ginecólogo, vamos a referir al endocrinólogo, al urólogo, al sexólogo, al psiquiatra, al psicólogo, al nutricionista, incluso ahorita que dio la charla Celia, incluso al kinesiólogo, así que sí, kinesiología, porque todo eso va de la mano, incluso puede intervenir otros profesionales, pero estos son los principales para que pongamos en consideración y tener esa referencia oportuna. Posterior a una referencia, siempre tenemos que generar una fe de una próxima cita. No podemos dejarle a la paciente ahí, ya salió conmigo y la despacho, no podemos hacer eso. Ya referimos y aparte tenemos que generar una cita de seguimiento. A las pacientes les gusta que nosotros estemos pendientes de ellas, porque se dan cuenta y me han dicho, me ha pasado, dice, pero ni mi marido se preocupa tanto por mí. Entonces, al momento de nosotros llevarle un seguimiento, ¿y cómo le fue con el endocrinólogo? ¿Y cómo le fue con el psicólogo? Ay, ¿cuándo viene a la cita? Porque es muy importante para nosotros también llevar ese control con nosotros y incluso de la mano, ¿no? Haciéndole ese acompañamiento, así nos estemos presencialmente. Y cerramos aquí con la atención, colocando nuestros nombres y apellidos, el código, en este caso que tenemos el código profesional o el de la cédula. Ponemos la hora de finalización de la atención y el número de hoja, porque vamos viendo el siguiente control y vamos a enumerar. Es lo que les he traído, colegas, compañeras. Espero que de alguna manera les haya hecho un recorderis y nos sirva mucho para nuestra consulta. Si es que hay alguna pregunta, algo con mucho gusto. Aquí solo les comparto mis redes sociales. Mis redes y cómo me encuentran. Estoy como Obstetricia Evelyn Ruiz. Y la webografía en la cual me he basado, que es justamente con el consenso de FASBUL, el UNFA desde El Salvador, justamente el doctor Andrés Calle, que justamente nos iba a acompañar, pero por ocupaciones no pudo. Es un muy buen ginecólogo que trabaja muchísimo con este tipo o grupo etario de mujeres con menopausia. Y la guía práctica clínica de la menopausia, que es de España. Así que gracias, compañeras. Estoy presta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Evelyn, por tu muy completo y amplio aporte. Considero yo que es una historia clínica bastante integral y completa y que nos va a servir de mucho para poderla implementar en la parte de la atención privada de las colegas. Nos estaban consultando si es que este material va a estar subido al aula. Pues sí, sí va a estar subida al aula. Y nos dicen que si por favor puedes publicar nuevamente tu diapositiva de las redes tuyas, de tus redes, para que puedan ellos tomarle tal vez una captura o tomar nota. Ojalá en un futuro, ahí está. Gracias, Evelyn.
ojalá en un futuro, igual como grupo de obstetras, podamos tener un poco más de fuerza y relevancia en este tema e ir trabajando con las propias colegas en otras provincias e ir levantando o elevando estas propuestas a nivel institucional para que pudiese abordarse de una manera más apropiada desde el Ministerio de Salud. No sé si alguien más tenga alguna consulta. No consulta. Gracias, Janina. Evelyn, mis felicitaciones. Yo lo que quisiera es, a nombre del grupo Orgullosamente Obstetras, expresarles mis más sinceros agradecimientos a todos los profesionales de salud que nos acompañaron en este curso de menopausia, crecimiento, control y equilibrio. No nos equivocamos al coger el tema. Yo creo que ha sido un tema de mucho aporte para nuestro ejercicio profesional. Y agradecerles también por su activa participación y compromiso, que son el reflejo de la dedicación de cada uno que ustedes mantienen en favor del bienestar de la mujer en esta importante etapa de su vida. De igual manera, yo quiero agradecer a todos los ponentes que contribuyeron para que el conocimiento que ellos tienen, se socialicen y lleguen a nosotros para cambiar nuestra actitud y nuestra aptitud. Mi agradecimiento especial a las entidades que nos han ayudado, especialmente a los laboratorios, porque sin ellos no hubiera sido posible alcanzar el éxito que lo tenemos. Muchísimas gracias a ustedes, compañeras, que trabajamos en lograr este objetivo. Siempre he dicho que la mejor forma de festejarle a la obstetra es capacitándole, es ayudándole en su ejercicio profesional, es apoyándonos mutuamente, es cada día para ser mejor y tener, les digo, otro país con otra salud, especialmente para la mujer, la familia y la comunidad.